Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo día de el reto 21 días para tener una salud millonaria. Hoy vamos a tener un tema un poquito controversial para algunos, aunque algunos de repente lo habrán escuchado alguna vez o lo habrán sentido, porque eso es verdadero, de que nosotros tenemos dos cerebros: el cerebro que está aquí en la cabeza y un cerebro que está aquí en el estómago o en la boca del estómago, como muchas personas a veces dicen sentir cuando, por ejemplo, estamos asustados, tenemos una molestia o estamos peleando o incluso estamos con un sentimiento bonito, que sentimos como que es una alegría y todo eso que sentimos aquí en esta zona. Eso es porque tenemos dos cerebros y ahí es cuando los dos cerebros se conectan en las emociones. Antes de empezar con el tema, quería reforzar un poquito el tema de ayer de quién dependía nuestra salud, ¿no? Que dependía de nosotros. Quería ver qué tal les había ido con la tarea que habíamos hablado de hacer ayer. Yo me imagino que es una tarea que a veces uno se encuentra con una dificultad porque uno dice, wow, y cuando uno empieza a eso, pues que es el objetivo realmente de este reto y de estos 21 días, es que ayudarlos a ustedes a pensar, ¿no? A analizar y no estar en automático al momento de comer. Muchas veces vamos a comer y vamos a comer en donde nos encontremos, vamos a comer en tal sitio, mira, no traje comida, y cualquier cosita uno va y se lo compra, y qué es lo que eliges al momento de comprarlo. Entonces allí es donde estamos en automático, y la idea de esto es que ustedes abran su mente. La idea es que a través de lo que yo les estoy diciendo, ponerlos a pensar, no desde yo decirles qué van a comer, ni que hagan esto, ni hagan lo otro, sino de ustedes mismos que salga ese entendimiento, ¿no? Eh, en- si hicieron el ejercicio, se dieron cuenta que la mayoría de la gente, y si no es así, yo los felicito porque ya tienen un trecho ganado, el, come día a día alimentos procesados. Y si hicieron la tarea más completa todavía y leyeron los ingredientes de los alimentos procesados que están comiendo, se dan cuenta que lo que realmente coloca el empaque por fuera, o lo que realmente uno piensa que es lo que se está comiendo, no es. Ejemplo, las bebidas chocolatadas. Primer ingrediente, azúcar. El segundo o el tercer ingrediente es el cacao. Una pastillita de saborizante de pollo, de esa que se le colocan a las sopas o a las comidas. Lo último que tiene es pollo. O sea, lo más que tiene es sodio, colorante, preservante, saborizante, y un poquito de pollo al final. Una sobre de crema de champiñones, cualquier marca. Y lo último que tiene es el 1,8% de champiñones deshidratados. El resto es saborizante, todo lo que puedas imaginar, menos el champiñón. Entonces, eso hace pensar, wow, y la mayoría de los productos, uno de los ingredientes principales y en mayores proporciones es el azúcar. ¿Y por qué la gente, uno dice, todo tiene azúcar? ¿Y por qué será que todo le ponen azúcar? Bueno, hay muchas razones. Yo no voy a caer en tanta explicación ni para no entrar en polémicas, pero una de las razones es, por ejemplo, que los productos tienen tal cantidad de químicos para preservarlos que tienen que contrarrestar el sabor, porque si no fueran incomibles, entonces le colocan azúcar, lo cual les crea una adicción a la persona, que ya ahí entraríamos en materia un poco, ¿no? Para empezar a hablar sobre el segundo cerebro, a mí me gustaría citar una frase de un filósofo holandés del siglo XVII, que se llama Baruch Spinoza, que dice así: el cuerpo y la mente son atributos paralelos, llámese manifestaciones de la misma sustancia. Él aquí ya
le está hablando de esa conexión, ¿no? De la mente con el cuerpo. Este filósofo fue mentor, uno de los mentores, a pesar de que no lo conoció, ¿no? Porque fue del siglo XVII, de Albert Einstein. Y él se refería mucho a este filósofo porque él compartía su visión la unión de lo divino con lo físico, con lo científico, ¿no? Él se basaba en la armonía de lo existente, así como de armonioso es nuestro sistema interno, nuestro cuerpo, así de armonioso tiene que ser nuestro cuerpo. Dios nos hizo semejanza, ¿no? Eso lo tenemos entendido todos. Nuestro cuerpo es perfecto y es armonioso. Y las personas nos hemos encargado de romper con esa armonía. ¿Okay? Al punto que nosotros vamos a tratar hoy es explicarles cómo ese cerebro que nosotros tenemos aquí en el estómago o después de la salida del estómago puede influenciar tanto lo que nosotros pensamos y cómo nosotros estamos alterando ese segundo cerebro directamente a través de lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Okay? Se lo voy a explicar en un lenguaje sencillo de entender por todos. Lo que nosotros comemos pasa por el tracto digestivo y llega al estómago. Allí la comida se procesa, o sea, se desintegra, de manera tal que el intestino delgado pueda recibir ese alimento procesado en nuestro estómago. Ese intestino delgado está justo a la salida, es el que tiene la función de transmitir los nutrientes que traían los alimentos a la sangre. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? A través de las vellosidades intestinales que se encuentran en el intestino delgado. Allí es donde habitan nuestras famosas defensas. Ahí es donde se consigue el primer impacto. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos altera nuestras defensas? Entonces, lógicamente es lo que estamos comiendo, es lo primero que la altera. ¿Okay? Entonces, de manera primaria, ¿qué sucede? Que allí en esas vellosidades, ¿verdad? Ocurre un intercambio celular entre lo que las vellosidades captan y van al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y después de allí, bueno, van a cada uno de los filtros, ¿no? ¿Qué vive allí en esas vellosidades? Eso es lo que se llama como la flora intestinal, la que cada momento, cada vez que las personas dicen, ay, que tiene un malestar estomacal, entonces eso es la flora y te mandan a tomar unos tubitos que son las bacterias y tal. Y entonces por otro lado la gente se alarma cuando de repente le dicen, tienes una bacteria, ¿no? Es que las bacterias viven con nosotros dentro de nuestro cuerpo. Se dice que el 30 al 50% de nuestras células son bacterias. Señores, las bacterias son necesarias tenerlas, porque las bacterias son las que se encargan de limpiar la sangre del mucus. ¿Okay? Cuando existe una infección que empieza a proliferar en nuestro cuerpo, precisamente las bacterias se encargan de contrarrestar esa infección. ¿Okay? Por eso existe la fiebre, porque el cuerpo empieza a trabajar más de lo que es por dentro y se calienta. Entonces allí ocurre un desequilibrio que se trata de equilibrar, ¿verdad? A través de se manifiesta como una fiebre, pero son realmente las bacterias que se están matando unas a otras para lograr otra vez el equilibrio en el cuerpo, ¿no? Entonces, en cuanto a el riego sanguíneo que pasa desde el estómago, igualmente se comporta igual que en la corteza cerebral, ¿no? Es por eso que las emociones están conectadas con eso, como lo estábamos hablando, con los intestinos. Por eso la gente siente esa cosita, ese sustico y aparece a uno como que le duele el estómago, ¿no? Entonces, puede sonarles de repente absurdo, ¿no? Pero todo lo que nuestro cuerpo absorbe, lo absorbe nuestra conciencia, ¿no? Ese es el tema.
tal como la armonía que estamos hablando, dentro de estas especies que habitan dentro de nuestro organismo debe haber un equilibrio, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio entre las buenas y los malos. Si existe alguna proliferación de una bacteria mala, ahí es donde empiezan a ocurrir las intoxicaciones. ¿Okay? Entonces, las conductas, incluso cuando ocurren intoxicaciones en la sangre, pueden haber conductas que alteran la psiquis, o sea, que son psicoactivas. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar que el azúcar acelera a la gente, ¿no? El azúcar acelera. Hay muchos estudios incluso en niños donde separan a los niños de un colegio, yo lo he visto, o sea, lo puedo comentar abajo, donde en un mismo colegio ponen como una pared y ponen unos niños que le dan de merienda bollería industrial y eso, dulces, y hay otros que le ponen frutas, y al cabo de mitad de mañana tú ves el comportamiento de los niños que comieron azúcar y ves el comportamiento de los niños tan concentrados y tan tranquilos que comieron frutas. Entonces la azúcar es adictiva, o sea que es psicoactiva, ¿no? Entonces eso pudiera ser otra de las causas por las cuales los alimentos tienen tanta azúcar. Habría que preguntarse eso, ¿no? Acuérdense que la idea es que pensemos aquí en conjunto. ¿Por qué será? Entonces, existe dentro imagínense que ahí en los intestinos hay una flora es como un bosque bonito, verde, que hay pájaros y que también hay serpientes y hay cocodrilos y hay de todas las especies, ¿no? Entonces, es como cuando en un bosque viene una especie que no pertenece a ese ecosistema, pues igualito aquí. Cuando hay una bacteria que prolifera y que no pertenece a ese, cuando hay una enfermedad, una presencia de algo que no pertenece a ese ecosistema, las bacterias empiezan a proliferarse de una manera que se desequilibra esa flora. Existen dos tipos de flora, dos bacterias en esa flora intestinal. Unas bacterias que son las floras buenas y las floras malas. Las floras buenas o las bacterias buenas son las reductoras y las malas son las oxidativas. Las oxidativas, cuando existe una proliferación de ellas, es cuando empieza la intoxicación de la sangre, y cuando eso ocurre cuando hay un exceso de fermentación. ¿Okay? Cuando hay un exceso de fermentación en la sangre y es abundante, empiezan las intoxicaciones, o sea, la intoxicación de la sangre. Incluso, no sé si ustedes han oído hablar de la bacteria famosa Escherichia coli. La Escherichia coli es una aliada, o sea, vive con nosotros. Pero cuando existe una fermentación tan exagerada en nuestro cuerpo, pues ella prolifera de una manera que se vuelve en contra de nosotros mismos y empieza a comernos. Entonces aquí ya entrando en la recta final de este segundo día, fíjense, hay tres cosas que aumentan la fermentación exponencialmente en nuestro intestino, que juntas o por separado actúan de la misma manera, pero cuando están juntas se potencian. Son el azúcar, la leche y el gluten. Esas tres cosas aumentan la proliferación de la fermentación, es decir, que es el caldo de cultivo perfecto para que haya un desequilibrio dentro de la flora intestinal. ¿Qué es el gluten? Pues una proteína que trae algunos cereales, pero el que más común es y el que más la trae es el trigo. ¿Y qué trae el trigo? O sea, ¿qué producto mayoritariamente consumimos todos los días que tiene trigo? El pan nuestro de cada día. ¿Ves? Ese pan, que si entonces lo acompañamos de algo como un queso o una margarina o una mantequilla, y si nos lo tomamos con una bebida achocolatada, pues imagínate tú qué es lo que nosotros le estamos introduciendo a nuestro intestino y qué es lo que le estamos causando a nuestra flora intestinal, ¿no? Que estamos haciendo que las bacterias malas se reproduzcan desproporcionalmente. ¿Okay? Por eso es que las personas que tienen mucho consumo de esto es donde la gente empieza ya a sufrir de cándidas, o sea, que proliferan los hongos.
la candidiasis, proliferan precisamente las bacterias que eran nuestras aliadas, se vuelven en nuestra contra. Prolifera la bacteria esta que te estaba comentando antes. Y es una exagerada proliferación pues, de ese tipo de bacterias. Entonces, como ejercicio hoy, en el segundo día, mañana o hoy cuando vayas a comer, mira si estás comiendo alguno de estas 3 detonantes de la fermentación intestinal. O leche, o gluten, o algo que lo contenga, o azúcar. Entonces empieza a mirar, y entonces ¿qué como? Ahí es donde tenemos que caer, señores, en ese pensamiento. Ahí es donde yo quiero que ustedes que caigan. Porque si empiezan ustedes a pensar, y entonces que como, ahí es donde yo quería que ustedes llegaran. De ustedes mismos pensar, pero en lugar de comer esto, y si como aquello otro, y por qué yo tengo que comer tanto de esto, porque qué pasa, que no pasa nada que yo me coma un pan, pero pan en la mañana, en el almuerzo y en la cena. No pasa nada que yo un día me coma un pedazo de queso, pero un queso en la mañana, en el almuerzo y en la cena. Ya lo saben, lo que ocurre dentro de nuestro organismo en este segundo día. Ya tienen una información que es súper valiosa, súper valiosa. Apenas nosotros en nuestra familia introdujimos este cambio, los resultados fueron desde mi niño más pequeño hasta mi esposo. Es una cosa, más adelante vamos a hablar más en profundidad acerca de lo que es los productos lácteos y todo, aunar un poquito más acerca de, más específico, pero en esta clase, en este día, lo que les quiero es dar ese panorama del efecto que nos ocurre cuando nosotros comemos la combinación o esos 3 elementos, aunque sea por separado. Es por eso que nosotros debemos evitar los productos procesados. Traten de buscar una alternativa natural. Piénsenlo ustedes mismos, piénsenlo. Es cuestión de análisis, de 4 dedos de frente. Una alternativa natural a esto que yo me estoy comiendo, algo que no venga de una industria, porque la mayoría de los productos industriales, incluso los mencionados light, traen mucho de estos ingredientes que yo les estoy diciendo, amén de todos los preservantes y los químicos, que bueno, eso también lo hablaremos un poquito más adelante. Entonces hagan esa tarea hoy, vean qué están comiendo y si tienen alguno de estos 3 productos o los 3 juntos. Y bueno, mañana ya nos vemos en el tercer día del reto, y que pasen un bonito día, y muchísimas gracias por escucharme.